Bienvenidos a nuestra reunión semanal, nuestra predicación semanal del grupo G316 Condesa. Quisiera darles la bienvenida, agradecerles que estén el día de hoy con nosotros y hacerles algunos comentarios sobre un evento que tuvimos el día de ayer, una entrevista con el pastor Ricardo Martínez. Si no tuvieron oportunidad de verla, los invito a que lo hagan. Quedó grabada en las plataformas de YouTube y Facebook de G316 Adultos Mayores. Y la verdad es que fue un tiempo precioso, un tiempo de mucho aliento, de mucha enseñanza y un tiempo de disfrutar a este siervo de Dios. Los invito a que entonces nos acompañen y que lo puedan ver. La verdad es que van a resultar muy alentados escuchando esta preciosa entrevista. Por otro lado, aprovecho además de darles la bienvenida para invitarlos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Tenemos nuestra cápsula semanal, el versículo de la semana, miércoles 9 de la noche por esta misma plataforma. Y el próximo domingo, nuevamente nuestro estudio de G316 Condesa a las 11 de la mañana. Así que bienvenidos. Hoy vamos a pasar un rato juntos estudiando la palabra de Dios y sobre todo me gustaría invitarles a que me acompañen en una oración para que Dios pueda guiarnos durante esta mañana y pueda enseñarnos en cuanto a las cosas que quiere que aprendamos para nuestra vida el día de hoy. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día y también muchas gracias, Señor, por tus cuidados, tu amor y la vida preciosa que nos has regalado. De verdad, Señor, muchísimas gracias por todo lo que tú haces. Gracias, Padre, porque vemos tu mano en cada cosa de nuestras vidas y te agradecemos profundamente que además nos des el gran privilegio de poder servirte, de poder compartir con otros sobre la salvación maravillosa que obtuviste para nosotros en la cruz. Gracias de verdad, Señor, por este día. Te pedimos que tú derrames tu gracia en esta mañana, que podamos aprender, Señor, de los versículos de los que vamos a estar hablando el día de hoy, las enseñanzas que tienes para nosotros. Y sobre todo, Señor, danos un oído para oír y poner en práctica cada una de estas enseñanzas. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. El día de hoy vamos a, si ustedes recuerdan, la semana pasada concluimos con una de nuestras series de estudios y el día de hoy vamos a tener una enseñanza muy puntual, un mensaje sobre una enseñanza muy puntual que tiene que ver con la forma en la que tú y yo debemos pacientemente vivir la vida cristiana. Les quiero invitar a que nos acompañen en el capítulo 5 del libro de Santiago, la epístola a Santiago, los versículos 7 en adelante. Quiero explicarte un poco el porqué de esta enseñanza. Durante las últimas 2 semanas, debido al recrudecimiento del conflicto en Palestina, Palestina-Israel, he recibido diferentes llamadas, muchos comentarios, preocupadas las personas, primero por la situación en sí misma, es una situación triste que ha dejado lamentablemente muchos muertos, pero además muy preocupados por el impacto que esto tiene en cuanto a toda la profecía. Lo primero que quiero decirte en cuanto a este conflicto es que generalmente los seres humanos tendemos a ser binarios, ceros, unos, buenos, malos, simpáticos, antipáticos. No tenemos demasiados términos medios. Y esto a veces nos lleva a no hacer análisis correctos sobre las situaciones. Yo te invito, no en este caso, es un caso que además está muy ajeno en general a nosotros, pero en general te invito a que consideres cada una de las cosas que suceden y con las que estás relacionado y siempre hagas un análisis completo de las situaciones para, de esta manera, poder tener la mejor comprensión de ellas. Las personas que me han llamado en general, algunas indignados, por cierto, por un evento tan triste como, o una sucesión de eventos tan tristes como los que se vivieron, pero muchos de ellos preocupados también por el impacto que esto puede o no tener en las profecías. Por supuesto que siempre las llamadas son, oye, ¿tú crees que esto sea el detonador para la segunda venida de Cristo? Oye, ¿tú crees que la próxima semana ya nos vayamos en el arrebatamiento? Oye, ¿tú crees? Ese es el tipo de preguntas que normalmente he recibido en estos días. Lo primero que quiero decirte es que tú y yo tenemos que entender que
para nosotros es difícil colocar cada una de las noticias que todos los días encontramos en los medios y situarla correctamente dentro de lo que es el marco profético. Por supuesto que podemos intentar hacerlo. Y esto nos va a llevar generalmente a cometer errores, a equivocarnos muchas veces, porque nosotros no podemos valorar completamente cuál es el impacto de cada una de las noticias en la siguiente sucesión de eventos, ¿no? Pero yo sé que esto es algo que nos gusta mucho hacer y si tú lo quieres seguir haciendo adelante, nada más te sugiero que tengas un poco de cuidado a la hora de comentarlo con los demás y siempre pues lo expreses como una idea tuya y no como un hecho comprobado o algo que dice la Biblia, porque realmente no es así. De hecho, hay muchas personas que siempre tratan de especular un poco de esta manera con los eventos para encontrar si esto está o no está relacionado con la segunda venida de Cristo y si esto dice que falta una semana, un mes o un año o cualquier otra cosa. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús, los discípulos se acercaron a Jesús en una oportunidad, lo vemos en el Evangelio de Mateo, para hacerle preguntas muy concretas a Jesús. Le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo sucederán estas cosas de tu segunda venida? ¿Cuáles serán los eventos o cuáles serán las cosas que marcarán esta segunda venida? ¿No? Y estas tres preguntas que le hicieron a Jesús, Jesús les respondió con una serie de señales para indicarnos básicamente cuándo tú y yo podríamos estar pensando que los tiempos se acercaban. Quiero decirte que Jesús no dio datos concretos, no dijo cosas específicas o fechas muy específicas, y esto es básicamente porque tú y yo, de esta manera, podemos vivir todos los días de nuestra vida esperando por su regreso. ¿Qué sucedería si tú y yo supiésemos que el 6 de junio o el 20 de diciembre del año 2023 es la venida de Cristo? Pues mira, muchas personas simplemente dirían, bueno, pues 6 meses antes me preparo. Algunos de nosotros diríamos, bueno, pues entonces tengo que prepararme desde ahora. Pero la realidad es que Dios quiere que tú y yo vivamos esperando este momento que puede suceder en cualquier instante y de esta manera vivamos siempre, permanentemente alentados, esperando la venida del Señor. Sabes, en el primer siglo había una costumbre entre diferentes grupos de creyentes de despedirse siempre con una palabra que traducimos como una frase. Esta palabra es Maranata, que significa el Señor viene. Y esto es una cosa que una y otra vez se recordaban entre ellos, porque cuando tú tienes en la mente que el Señor va a regresar, cuando tú tienes en la mente que en algún momento vas a tener un encuentro personal con Dios, entonces lo que sucede es que sin duda esto conforma tu vida de una manera distinta. No sabemos si el Señor va a regresar mañana o en una semana o en un año, pero puede ser que tú y yo tengamos que partir a la eternidad el día de hoy o mañana o en una semana. Y entonces, de todos modos, nuestro encuentro con el Señor se dará de esa manera. Y tú y yo tenemos que vivir preparados para ese encuentro. Primero, muy importante, sobre todo si hoy nos estás sintonizando por primera vez, quiero decirte que para que tú y yo tengamos la seguridad de que ese va a ser un encuentro con el Señor, tú y yo tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación. ¿Esto qué significa? Significa que tú y yo tenemos que apropiar el pago de Jesucristo en la cruz, derramando su sangre para pagar por nuestros pecados, y apropiar este pago arrepentidos por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros errores, y de esta manera ser perdonados, salvados y redimidos por Dios. Dios te invita a tener una relación personal con Él. Dios te invita a que le abras la puerta de tu vida, de tu corazón, le permitas entrar para que se convierta de esta manera en tu Salvador y por otro lado en tu Señor, es decir, el soberano de tu vida, lo que siempre debió haber sido. Esto es muy importante. Esta decisión es de tal magnitud, de tal importancia, que garantiza tu encuentro con el Señor y tu eternidad. Por eso, el día de hoy te invito a que si aún no has tomado esta decisión, la tomes el día de hoy. En la parte final de nuestro estudio, te voy a invitar, haciéndote algunos comentarios adicionales, a que me acompañes en una oración a través de la cual tú puedes invitar a Cristo a tu vida. ¿Hoy es necesario que yo haga esta oración? No. Es necesario que tú te arrepientas, es necesario que tú le pidas perdón a Dios y es necesario que apropies este sacrificio.
Pero hacerlo a través de esta oración va a confirmar tu intención de fe para que de esta manera tú puedas tener la seguridad de esta relación personal con Dios. Así que sí es importante que ores de esta manera y lo vamos a hacer en la parte final de nuestro estudio. Te voy a pedir que nos acompañes durante unos minutos más para escuchar esta enseñanza. Pero lo otro que te quiero decir es, si tú has recibido a Cristo, si tú has tomado esta decisión desde hace ya algún tiempo, es muy importante que tú vivas de la manera en la que Dios nos enseña a vivir en la palabra, preparándonos entonces para ese encuentro que algún día tendremos de una forma o de otra, porque tú y yo partamos a la eternidad o porque Jesús regrese antes por nosotros. De cualquier manera, es importante que tú y yo siempre tengamos delante de nuestros ojos ese encuentro con el Señor. Es importante que siempre tengamos delante de nuestros ojos la eternidad, porque esto va a conformar nuestra vida, nuestros actos, todo lo que rodea nuestra vida de una manera totalmente diferente. Por eso es que Dios no nos ha dado una fecha concreta o no nos ha dado señales tan concretas, sino simplemente señales de tipo general para que tú y yo podamos entender que nos estamos acercando, pero sin saber exactamente la fecha. Hay otro momento en el que los discípulos le vuelven a hacer una pregunta a Jesús. Esto lo vemos en el capítulo 1 del libro de Hechos. En el versículo 7, Jesús responde a los discípulos de esta manera. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En pocas palabras, ellos decían, bueno, oye, y entonces, y Jesús les dijo, miren, no se preocupen por saber los tiempos, no los van a saber. Estos tiempos solamente los tiene el Padre, pero de cualquier manera, vivan esperando por mi regreso. ¿Sabes? La Biblia nos habla incluso de una corona que Dios tiene para aquellos que viven esperando su regreso. Y yo te invito a que de esta manera tú vivas esperando su regreso, pero de una forma correcta, de una forma adecuada. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar el día de hoy en esta epístola de Santiago, que comienza el versículo 7 diciendo, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Muy importante la primera parte de este versículo, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Muchas veces tú y yo podemos estar esperando la venida de Cristo o la segunda venida de Cristo por motivos equivocados. Señor, ya no quiero lidiar con mis problemas, ya no quiero lidiar con mis pruebas, ojalá que regresaras hoy mismo y así evito tener que enfrentar todo esto. Eso es un motivo equivocado. La verdad es que tú y yo deberíamos estar esperando con un anhelo profundo basado en nuestro deseo de estar con el amado de nuestra alma. Si esto es así, tú vivirás todos los días esperando por su regreso, pero por otro lado, todos los días disfrutando de su compañerismo, de tu relación personal con él. Esto es muy importante. En la vida no solamente es importante lo que hacemos o lo que decimos, sino los motivos por los que hacemos o decimos aquellas cosas. Hoy es importante que analices tus motivos. ¿Por qué motivo tú estás esperando por la venida de Cristo? ¿Por qué motivo tú quieres tener un encuentro con Él? ¿Para librarte de tus problemas o por un verdadero anhelo y un verdadero amor hacia el Señor? El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar con un pastor en Saltillo, Monterrey y algunos otros lugares. Y este hombre, la verdad es que es un gozo siempre estar con él, porque cuando él habla con un entusiasmo extraordinario, habla con un cariño, habla con una vehemencia extraordinaria de su Señor. Y esto solamente refleja el profundo amor que él tiene por él. A mí me gustaría que tú y yo, por supuesto, cada uno con su diferente forma de ser, no todos tenemos la misma forma de ser, pero que sí tengamos esta misma vehemencia, este mismo amor por nuestro Señor, que sin duda va a hacer que anhelemos no solamente su regreso, no solamente estar con Él, pero que también anhelemos llegar a nuestro cuarto para poder abrir su palabra, para poder orar, para poder pasar tiempo con Él. Si tú no anhelas pasar tiempo en la palabra, si tú no anhelas pasar tiempo en la oración, entonces seguramente no tienes los motivos correctos para anhelar su segunda venida o para anhelar el hecho de partir hacia el cielo de una vez. Así que es importante que hoy revises primero tus motivos. Aquí la Biblia nos dice,
tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué tenemos que ser pacientes hasta la venida del Señor? Por dos motivos. El primero es porque tú y yo vamos a tener que estar enfrentando todos los días situaciones que no son particularmente agradables. Acabamos de hablar de un conflicto terrible, bélico, que causó vidas, pero lamentablemente este es el tipo de problemas que tú y yo escuchamos todo el tiempo. Nos llama mucho la atención cuando es en Israel o en Palestina porque inmediatamente la profecía viene a nuestras mentes, pero por otro lado estamos viviendo situaciones similares en otros lugares, en Colombia, en México, en otros lugares. Y simplemente esto muchas veces aflige nuestra alma, aflige nuestro corazón, porque por supuesto son cosas que nos afectan, cosas que nos duelen, cosas que no quisiéramos ver. De la misma manera, todos los días cuando tú y yo salimos a la vida, al mundo, nos encontramos con cosas que afligen nuestro corazón. Vemos a la maldad que aumenta, la maldad que prácticamente se está colocando en cada ángulo de la vida del ser humano. Y esto, por supuesto, que nos aflige. Pero como consecuencia de eso, muchas veces decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ya bien. Señor, ya regresa. Y esto es algo muy normal, muy legítimo. Pero aquí Dios nos dice, sean pacientes, tengan paciencia. ¿A qué se refiere con ser pacientes? Sabes, a pesar de que nuestro anhelo es muy legítimo, tú y yo tenemos que aprender a enfocarnos en aquello para lo que Dios nos ha dejado en esta vida. Dios pudo habernos llevado ya al cielo, sin necesidad de esperar a su segunda venida o a cualquier otro evento. Pudo habernos llevado al cielo en cualquier momento y lo podría hacer en este instante. Pero si Dios ha decidido que tú y yo continuemos viviendo en este mundo, a pesar de que en este mundo Jesús dijo, vamos a tener aflicciones, así dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Pero después nos dijo, yo he vencido al mundo. Así que, a pesar de que tú y yo estamos en esta situación, en esta vida, Dios ha permitido que nos quedemos con el objetivo maravilloso de poder tener el privilegio de servirle, compartiendo el Evangelio con otras personas. Si el día de hoy tú piensas que tu vida es para hacer dinero, para hacer un porvenir, para dejar un legado, para formar, en realidad estás perdiendo tu vida. Porque todas esas cosas, ¿sabes qué van a ser? Cenizas algún día. No van a tener ningún impacto ni en la eternidad, ni seguramente en el largo plazo en este propio mundo. Así que es importante que tú y yo aprendamos a vivir por las cosas eternas. ¿Qué son las cosas eternas? La salvación y la eternidad tuya, de quienes te rodean y de todas las personas en general. Por eso, Jesús ese día a sus discípulos no les dijo cuándo iba a regresar. Les dijo, no os toca a vosotros saber esas cosas, pero sí les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso sí les dijo. No se preocupen tanto porque si es este día o es este otro, o sucede así o es, pero preocúpense por ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que Jesús nos dejó una encomienda maravillosa. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que compartir el Evangelio con todas las personas, con quienes nos rodean y hasta lo último de la tierra, decía el Señor. Oye, pero a veces tú y yo nos salimos casi de nuestra colonia o de nuestra ciudad No importa. Si Dios ha determinado que tú le sirvas en el lugar donde estás, no dejes de hacerlo. Y sé paciente ahí todos los días. Porque quiero decirte también que servir al Señor implica muchas cosas. A veces habrá rechazo de parte de las personas. A veces te quedarás solo en una reunión porque las personas no querrán que les sigas hablando de Cristo. Pero ¿sabes? Ese es el objetivo con el que Dios quiere que vivamos. Recuerdo hace muchos años, yo invité a Cristo a mi vida cuando tenía 19, y a los 18 años recuerdo que asistí a una fiesta muy grande, donde había muchísima gente, ya sabes, música y baile, una fiesta en general, ¿no? ¿Y sabes qué me impresionó? Pasaron determinadas cosas en esa fiesta que pues eran relativamente normales, pero unos meses después, cuando invité a Cristo a mi vida, recuerdo que conversando con algunos otros creyentes, una persona me dijo, yo hice un comentario de algo que sucedió en esa fiesta y me dijo, yo también estuve ahí. ¿En serio? Sí, me dice, por cierto, que esa noche la pasé con un muchacho que fue y que yo decía, qué pesado. En lugar de estarse divirtiendo, no hace más que hablarme de Cristo. Y yo no le hice mucho caso en ese día, pero meses después he venido a Cristo y ahora entiendo por qué este joven hacía lo que hizo. Qué maravilloso
cuando tú y yo tenemos este objetivo en mente, el compartir de Jesucristo, de la salvación, de las bondades de Dios con todas las personas que nos rodean. Ese debe ser el objetivo de nuestra vida. Y entiende una cosa, si Dios te ha colocado en un trabajo, es porque Él quiere alcanzar a esas personas. Si te ha colocado en un lugar, es porque Él quiere que ores por ese lugar y por esas personas. Él quiere bendecir ese lugar. Si Dios te ha colocado en un negocio, en una universidad, en una escuela, donde quiera que te haya colocado, en un lugar donde vives, Dios tiene propósitos para las personas que te rodean en ese lugar. Y sabes, esas personas, sin duda, podrán ser tocadas por el Evangelio si es que tú tienes en mente el servir al Señor. Las personas que te rodean están profundamente necesitadas, tan necesitadas como lo estabas tú hasta el momento de tomar tu decisión por Cristo. Así que hoy tenemos la obligación de compartir el Evangelio con todas las personas. Dice Jesús, hasta lo último de la tierra. Y cuando habla de hacer discípulos, nos dice, no solamente tienes que hablar de Cristo, no solamente tienes que llevar las almas a los pies de la cruz, además tienes que enseñarles a aquellos que entreguen su vida, a que puedan seguir al Señor, que puedan vivir los principios de la palabra como auténticos discípulos, que de esta manera sigan llevando el mensaje del Evangelio. Tal vez tú nunca salgas de tu colonia, tal vez tú nunca salgas de tu ciudad, pero si tú vives de esta manera, aquellos discípulos seguirán llevando el Evangelio a los lugares donde tú no puedas llegar. Sabes, probablemente una de las personas con un ministerio más amplio en la historia fue el apóstol Pablo. Él recorrió una buena parte del Imperio Romano hablando de Cristo. No la totalidad, pero sí una buena parte. ¿Sabes qué es increíble? No pudo llegar hasta lo último de la tierra, pero sus discípulos sí pudieron llegar hasta ese lugar. Es increíble encontrar comentarios del apóstol Pablo, por ejemplo, refiriéndose al momento en el tiempo que él estuvo en arresto domiciliario en una villa en Roma y cómo era custodiado por soldados pretorianos. Y hay un comentario, una epístola donde dice, ya todo el pretorio sabe de estas cosas. Él les había hablado de Cristo a todos los soldados que día tras día estaban custodiándolo. Y esos soldados llevaron el Evangelio. Hoy sabemos, por registros históricos, que fueron soldados pretorianos los que llevaron el Evangelio, por ejemplo, a Inglaterra. ¿Sabes? Es maravilloso darnos cuenta de cómo cuando tú y yo obedecemos al Señor, vivimos conforme a lo que nos está diciendo, somos pacientes para hacer su trabajo en la forma que nos pide, Dios puede traer un fruto maravilloso y puede hacer que, aún con nuestras limitaciones, el mensaje efectivamente pueda llegar hasta lo último de la tierra. Quiero decirte que si el día de hoy tú y yo estamos aquí, si el día de hoy tú y yo hemos escuchado el mensaje del Evangelio, es porque un discípulo, de un discípulo, de un discípulo, de alguien, finalmente te habló de Cristo. Y en medio de eso hubo toda una cadena de discípulos fieles que vivieron para Cristo y que estuvieron dispuestos a entregar su vida para hablar de Él, para vivir conforme al testimonio que Dios les estaba dando y alcanzar las almas haciendo discípulos. Ese es tu trabajo, mi trabajo el día de hoy. Sabes, podemos especular sobre la venida del Señor. Podemos especular sobre la personalidad de los personajes que rodearán la venida de Cristo. Pero en el fondo, ese no es nuestro trabajo. Esa no es nuestra función. Como dijo Jesús, eso no nos toca a nosotros. Si lo quieres hacer como un hobby, hazlo. Seguramente vas a pasar grandes ratos pensando y especulando y tomando ideas y puede ser un ejercicio interesante, pero que esto no te aparte de hacer aquello para lo que sí fuiste comisionado, para lo que fuiste llamado. Vivir para Cristo, ganar las almas, llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Cuando esta situación de COVID, esta pandemia que hemos estado viviendo, comenzó, recuerdo que unas personas se acercaron conmigo y me dijeron, oye, pero esto va a afectar profundamente el trabajo misionero. Esto va a afectar profundamente la posibilidad de alcanzar personas en otro lugar. Tal vez tú que me estás escuchando, estás fuera de la Ciudad de México o incluso fuera del país. Puede ser que estés en otra ciudad o en otro país. Y hoy estás escuchando el Evangelio a través de este medio, cuando antes posiblemente no lo hacías. Quiero decirte que Dios no tiene ningún problema ni con pandemias, ni con medios de comunicación, ni con ninguna otra cosa. Con lo que sí tiene problemas es con un corazón que no quiere vivir para Él, o con un corazón perezoso que no quiere hacer aquellas cosas que Dios le está diciendo que haga.
Sabes, me impresiona mucho darme cuenta de cómo entre las crisis y en las situaciones, inmediatamente las personas se preocupan y empiezan a buscar a Cristo. El otro día conversaba con alguien que se reía recordándome una anécdota. Recuerdo que hace casi 4 años vivimos en la Ciudad de México un terrible terremoto y el siguiente domingo, sabes que no cabía la gente en el salón donde normalmente nos reuníamos para la predicación. Estaba llenísimo. Recuerdo que algunas personas se acercaban a saludarme y le dije, oye, qué gusto, hacía 2 años que no te veía. Hacía un año que no te veía. Pero ese día todos estaban ahí. Y es que ante las crisis todos de repente nos empezamos a preocupar. Y empezamos a pensar, oye, tengo que arreglar mi vida, tengo que hacer, tengo... Hoy te invito a que no lo hagas cuando hay un problema o cuando hay una crisis o cuando hay una pandemia, sino que lo hagas simplemente por la convicción de querer vivir para Cristo, amándole y sirviéndole con todo tu corazón. En ese sentido es en el que tenemos que aprender a ser pacientes. Dice la Escritura, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día que pasa sin que Jesús regrese es un día en el que su paciencia y su profundo amor por el hombre le han llevado a todavía alcanzar una persona más antes de su regreso. ¿Sabes? Esta es la forma en la que tú y yo lo debemos ver. Señor, ojalá regreses pronto, pero mientras tanto, déjame alcanzar las últimas almas que tengas para mi vida. Señor, déjame alcanzar las últimas personas a las que personalmente yo les voy a compartir del Evangelio de Cristo. Dame la paciencia para esperar un día más, una semana más, haciendo aquello que me has pedido que haga, concentrándome en hacer aquellas cosas y en vivir de tal manera que tú puedas usar mi vida. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Muchos de nosotros no estamos muy acostumbrados al proceso de un labrador o al proceso de sembrar y cosechar, no vivimos a través de esa profesión o expuestos a esto y no entendemos muy bien a qué se refiere. ¿Sabes? El labrador tiene que hacer ciertas cosas. Dice en otro pasaje, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y aquí simplemente Jesús nos dice, si hay una profesión en la que tienes que ser paciente y además diligente, es en la de ser un labrador. El labrador tiene que preparar el campo, tiene que quitar las piedras, tiene que quitar los matorrales, los rastrojos, tiene que quitar todas las cosas que son un problema. Esto es muy importante, porque si no, las plantas no crecerán adecuadamente y traerán fruto. El labrador debe también preparar el campo. ¿Sabes? Los labradores saben que tienen que mover la tierra para oxigenarla. Tienen que preparar a través de abono, a través de fertilizantes, la tierra para que pueda tener un buen fruto. Después de esto, tienen que arar surcos y tienen después, una vez arados estos surcos, que colocar las preciosas semillas que finalmente acabarán dando fruto. Y tienen que hacerlo con diligencia, no pueden atrasarse. Si se atrasan, si no están listos, las lluvias tempranas llegarán cuando simplemente todavía la siembra no esté lista y echarán a perder todo aquello que fue su trabajo. ¿Sabes? El labrador tiene que entonces ser muy diligente haciendo lo que le corresponde. Y después, una vez terminado su trabajo, ¿sabes qué tiene que hacer? Simplemente esperar a que llegue la lluvia, dice la Escritura en la Biblia, la lluvia tardía y la lluvia oportuna, la lluvia tardía, y que de esta manera la tierra pueda dar sus frutos. ¿Cómo nos enseña Dios a vivir de esta manera? Tú y yo tenemos que aprender a sembrar la semilla del Evangelio. Tú y yo tenemos que aprender a hablar a todas las personas, a los que tienen una buena actitud y a los que no la tienen tanta, a los que están de acuerdo y te preguntan y a aquellas personas que en realidad no quieren ni siquiera saber y que a veces incluso te interrumpen con tu mensaje. Pero nunca dejes de hablar de Cristo. Tú tienes que ir sembrando la preciosa semilla, porque al hacer esto, tú estarás cumpliendo en forma diligente con lo que Dios te pide que hagas. Claro, después tendrás que ser paciente y tendrás que ser paciente orando por la persona, siguiendo con el dar testimonio a esa persona, de tal manera que cuando Dios haya trabajado en su corazón, pueda venir el fruto de salvación en la vida de esa persona. Así que esto es en lo que tú y yo tenemos que concentrarnos.
Es un trabajo poco vistoso. El trabajo del labrador es poco vistoso. Hay veces que nos gustan los trabajos que son muy llamativos, muy vistosos. El otro día íbamos por una avenida y era una hora, ya sabes, un día y una hora en la que normalmente se junta un poco de tráfico. Ahora algo menos, pero un poco de tráfico. Y de repente, mientras iba pasando, vi una fila de coches. Yo dije, wow, ¿por qué esta fila de coches si ahora no hay tanto tráfico? Bueno, más adelante estaban reparando algo de la calle, pero lo estaban reparando en el peor horario, el peor día. Entonces la persona que venía conmigo me dijo, no lo puedo creer, ¿cómo es posible que lo estén haciendo en este momento? Y le dije, para que se vea. Increíble, ¿cierto? Para que se vea. Si la reparación fuese hecha en la noche, tú no te darías cuenta, simplemente circularías sin ningún problema. Pero como fue hecha al mediodía, entonces todo el mundo se queja del tráfico, pero dice, mira qué bueno que están haciendo las reparaciones, para que se vea. Muchas veces a ti y a mí nos gusta ese trabajo vistoso y queremos dar un folleto mientras salimos en la foto, ¿no? Y queremos, ¿me entiendes? Y este es el trabajo vistoso, pero ese no es el trabajo que Dios nos ha encargado. Dios no nos ha encargado hacer el trabajo vistoso. Dios nos ha encargado, como el labrador, hacer el trabajo paciente de limpiar el terreno, de quitar las piedras, de quitar los matorrales, de arar surcos derechos, de poner las semillas, y de esta manera simplemente después esperar el fruto que viene como consecuencia del trabajo de Dios en la vida de las personas. Qué precioso darnos cuenta de que tú y yo no necesitamos ni reflectores, ni espectadores, ni fans, no necesitamos nada de eso. Jesús tampoco los buscó en el tiempo que vivió durante la tierra, con nosotros el periodo que vivió en la tierra. En realidad, la Biblia dice que nuestra recompensa está en el cielo. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que vivir esperando por esa recompensa eterna en el cielo y no por la recompensa de los hombres en este momento. Porque aunque salgas en la foto, eso en el cielo no significa nada. Esa foto no va a llegar al cielo, no te preocupes. Aunque salgas en el video, aunque la gente te aplauda, eso no va a llegar al cielo nunca. Lo que llegarán al cielo serán las almas de los convertidos a través de la constancia, paciencia y santidad de tu vida. Hoy te invito a que seas paciente y a que aprendas de esta manera a vivir en el camino que Dios nos enseñó. ¿Sabes? Cuando los primeros cristianos comenzaron a predicar el evangelio y se fueron formando las primeras iglesias, al principio no sé, ellos nunca se pusieron un nombre y la gente no los llamó cristianos sino hasta en Antioquía. Pero dice la escritura que al principio los llamaban seguidores del camino, porque Jesús había dejado muy claro que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre sino por Él. Pero cuando Él hablaba del camino, el camino habla de caminar, no es un punto estático en el tiempo, sino habla de caminar. Él dijo, yo soy el camino, y ustedes van a tener que caminar por ese camino, de mi mano, y van a tener que andar por la vida de esta manera. El miércoles de esta semana me invitaron a dar una plática en una escuela cristiana. Y la verdad es que nunca es fácil dar una plática a las 7 de la mañana. No solo porque para mí era temprano, pero sobre todo porque los chicos estaban un poco todavía, ¿sabes?, dormidos a las 7 de la mañana. Necesitan un poco comenzar a entrar en sus actividades para estar más despiertos. Y estuve conversando con ellos sobre un símil que el apóstol Pablo hacía constantemente, refiriéndose a un evento deportivo que en ese momento era importante, las Olimpiadas, que en ese momento tenía 4 pruebas deportivas, a diferencia de hoy. Pero él hablaba constantemente de la carrera. Y él decía, tenemos que correr la carrera, tenemos que caminar por el camino del Señor, tenemos que correr esa carrera que tenemos por delante. Y sabes, muchas veces tenemos un problema cuando corremos esa carrera. Recuerdo que a estos jóvenes les compartí un video de un corredor profesional. Y este corredor profesional que había batido muchos récords, hacía comentarios diciendo, la parte más difícil es cuando estoy en la mitad de la carrera porque no veo la meta todavía, pero las piernas ya empiezan a dolerme. El aire empieza a cansarme, a faltarme. Empiezo a sentir cansancio, pero la meta todavía está suficientemente lejos como para no verla. Y Pablo decía que tenemos que correr la carrera con los ojos puestos en Jesús. Y nos dice, llegando, viendo, vislumbrando la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús que tú y yo tenemos. Hoy te invito a que corras la carrera con paciencia. Te invito a que hagas las cosas que Dios te dice que hagas. No importa si en los siguientes 3 meses todas las personas rechazan el mensaje del Evangelio contigo. No importa si las personas en este caso no te están haciendo mucho caso.
No importa si no ves frutos inmediatamente, no importa si no sales en ninguna foto. Te invito a que corras con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. De esa manera, tú estarás haciendo el mismo trabajo que los labradores tienen que hacer para obtener buen fruto. Y ese es el ejemplo del que nos está hablando. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y es precioso ver este mensaje porque Santiago dice, efectivamente, la venida del Señor se acerca. Lógicamente, cada día estamos un día más cerca de la venida del Señor. Eso es una realidad. Pero lo que aquí Él nos está diciendo es, aliéntense sus corazones, sabiendo que este trabajo que están haciendo, que no necesariamente es tan visible, de todos modos es el trabajo de Dios que traerá su fruto a su tiempo. ¿Sabes? Mientras estaba comentando estas cosas, nos escribió Jorge García, y nos está compartiendo cómo él y su familia estuvieron evangelizando en hospitales y en otros lugares, pero tuvieron pues toda una oposición y ahora, de todos modos, a pesar de que no lo están pudiendo hacer por la situación, pero siguen confiando en que en estos tiempos podrán seguir sirviendo al Señor. Jorge, muchas gracias por compartirlo. Te mando un abrazo desde aquí. Eso es exactamente de lo que estamos hablando esta mañana. ¿Sabes? Pero tenemos que alentarnos. Tenemos que ver la meta. Tenemos que ver al Señor Jesús. En 2 de Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Qué sucedería si viniera en este momento? ¿Puede suceder? ¿Cómo te encontraría? ¿Haciendo el trabajo? ¿Poniendo las semillas? ¿Cosechando aquellos frutos que Dios te ha permitido tener? ¿Te encontraría viviendo con todo tu corazón para Él? ¿O te encontraría despistado e involucrado en las cosas de esta vida? ¿O te encontraría simplemente desalentado y pensando que Él no va a regresar nunca? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Sabes por qué es esta referencia? Bueno, porque los ladrones llegan en la noche cuando nadie los espera. Si los estuvieran esperando, pues entonces no podrían cometer su fechoría, ¿verdad? Pero dice la Escritura, va a venir cuando nadie lo espere. Va a venir cuando ni siquiera lo imaginemos. La pregunta es, ¿cómo te va a encontrar? En una oportunidad Jesús estaba hablando sobre la perseverancia necesaria en la oración. Y entonces dijo, os digo, refiriéndose a esta perseverancia, que Dios respondería las oraciones de aquellos que perseveran. Dijo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y esto es una pregunta importante. Si viniera este día, ¿cómo te encontraría? ¿Te encontraría viviendo por fe, enamorado de Él con todo tu corazón para Él? ¿O te encontraría perdiendo el tiempo? Dice un poco más adelante, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Si tú todos los días te afliges cuando sales a este mundo y ves las injusticias y ves las maldades en el mundo, hoy te quiero alentar. Dice, esperamos, según sus promesas, por cielos nuevos y tierras nuevas. Pero además, cielos nuevos y tierras nuevas en los que morará la justicia. ¿Sabes? Pon tus ojos en el cielo. El trabajo que tú el día de hoy estás haciendo es para que las personas puedan ir a ese lugar. Es pensando que algún día tú estarás en ese lugar con el Señor. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, fíjate bien, por favor escucha bien esto. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Ves de lo que te estoy hablando? Que te encuentren de esta manera. Sé diligente para que te encuentren así, sin mancha, sin pecado, viviendo en santidad, irreprensibles, en paz. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también, decía Pedro, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí Pedro decía, recuerden lo que Pablo ha estado hablando
sobre la venida del Señor y cómo la paciencia de Dios es para nuestra salvación. Mi amigo, el día de hoy, Dios ha estado pacientemente trabajando en el corazón de miles y miles de personas para que vengan a la salvación. Dice la Escritura, pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Estás dispuesto hoy a salir a predicar? ¿Estás dispuesto hoy a permitirle a Dios que tu vida refleje la salvación? Hoy es el día para muchas personas, así como fue el día para ti, así como yo tuve mi día. Hoy es el día para muchas personas. La pregunta es, además de estar sembrando, ¿estás dispuesto a cosechar? ¿Estás dispuesto hoy a acercarte a las personas que desesperadamente están necesitadas de la salvación y cosechar? No es el trabajo más fácil el del labrador, pero qué precioso cuando él regresa con los frutos de todo aquello que pudo cosechar. Sin duda, esta es una satisfacción tan personal, tan especial, después de haber trabajado, después de haber esperado, después de poder cosechar y llevar los frutos de regreso. Así dice la Escritura. Andando y llorando, irán los que llevan la preciosa semilla, pero volverán con gozo cuando traigan, ¿sabes qué? Los frutos, las gavillas. Eso es exactamente lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Ese gozo maravilloso no solo de compartir la salvación con los demás, sino de ver las vidas de los demás completamente transformadas. Sabes, en muchas ocasiones he tratado con personas a las que he visto cómo reciben a Cristo y cómo Dios empieza a transformar sus vidas. Y después de ver esto siempre digo, Señor, vale la pena. ¿Sí? Vale la pena la paciencia, vale la pena el trabajo, vale la pena el colocar las semillas y vale la pena, con paciencia, orando, esperar por los frutos. Porque cuando llegan, esto es algo realmente maravilloso. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios fue muy paciente contigo y fue muy paciente conmigo. Y hoy es paciente contigo que nos estás escuchando por primera vez. A ti a quien me dirigí cuando empezaba esta predicación, explicándote que necesitabas conocer de Cristo, arrepentirte y ser alcanzado por su salvación. Esta mañana quiero confirmarte que Dios te ama profundamente, que Dios te ama de tal manera que has sido paciente y que si tú fueses la última persona en convertirse antes de su venida, simplemente Él tendría la paciencia de esperar a tu salvación antes de regresar. Qué maravilloso es esto. Dios te ama, te espera, te ha estado buscando pacientemente, pero también cada día de tu vida. Y esta mañana sale a tu encuentro para decirte que te ama, que murió por ti en la cruz del Calvario, a pesar de cómo eres, a pesar de dónde estás. Dios te ama profundamente. Dios quiere transformar tu eternidad, cambiar tu vida para siempre. Quiere que puedas dejar atrás todas aquellas cosas que hoy te afligen, que hoy te encadenan, que no te permiten vivir como quisieras. Todo eso que a veces nos cuesta trabajo nombrar, pero que finalmente se llama pecado. El pecado en tu vida te ha separado de Dios. Te ha llevado a vivir de una manera que tú no quieres la vida. Te ha llevado a sufrir lo que hoy estás sufriendo. Y también a encontrarte con ese vacío en tu corazón que no has podido llenar con nada. Ni con tus éxitos, ni con tu dinero, ni con nada. Hoy Dios quiere que sepas que Él puede llenar ese vacío. Que ese vacío existe porque hay una falta de Dios en tu vida. Y que Él quiere, con tu arrepentimiento genuino, con tu honestidad en esta mañana, con tu humildad al reconocer que has pecado, que has fallado muchas veces, Él quiere perdonarte, limpiarte, redimirte, llenar el vacío de tu corazón
y poner un lugar para ti en la eternidad. Él quiere que puedas tener la seguridad de tu eternidad a su lado. Regrese hoy, regrese mañana o partas tú el día de hoy hacia la eternidad. Quiere también que le permitas llevarte de la mano por este camino, corriendo esta carrera que tenemos por delante, para que puedas de esta manera ser guiado en cada decisión, en cada paso de tu vida por Él, y puedas disfrutar de la vida conforme Él la diseñó. Hoy tienes una oportunidad inmensa. La paciencia de Dios te ha traído hoy hasta aquí. No desperdicies este momento. No dejes pasar esta oportunidad. Dice la Escritura, hoy, hoy es el día de salvación. Así es que hoy te invito a que escuches este versículo que puede transformar tu manera de ver la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te lo digo de nuevo, porque de tal manera Dios te amó a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si tú crees en esta mañana, no te pierdas, mas tengas vida eterna. ¿Cómo podemos hacer esto? Abriendo la puerta de nuestro corazón a Cristo. ¿Sabes? Hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan de cómo podemos acercarnos a Él. Dice literalmente en la Escritura, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O te está invitando a abrir la puerta de tu corazón. Pero ¿cómo? ¿Cómo abro la puerta de mi corazón? ¿Qué tengo que hacer? Y la Biblia nos dice, si tú te arrepintieres, si se arrepintiere mi pueblo y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy tienes que orar, arrepentido, pidiéndole perdón a Dios, dejando atrás todas esas cosas equivocadas e invitándolo a entrar a tu corazón como tu Señor y Salvador personal. Estás a una decisión de tu eternidad. Estás a una decisión de tu relación personal con Dios. No dudes, este es el momento. Te quiero pedir que me acompañes en una oración para terminar este día. Te voy a invitar a que repitas en tu corazón las palabras con las que me voy a acercar a Dios, tomando tu lugar. Por favor, repítelas en tu corazón y entrégale hoy tu vida a Cristo. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te doy por este amor profundo que tienes por mí. Gracias por tu paciencia con mi vida. Gracias, Dios, por convencerme, por enfrentarme. Gracias también por escucharme esta mañana. Hoy te quiero pedir que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Señor, te pido que tú me perdones por cada pecado, por cada falta, por cada error. Perdóname, Señor. De verdad estoy arrepentido. Hoy, Señor, confío en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí, pagando por cada uno de mis pecados con tu sangre. Y hoy te pido que por tu sangre derramada en la cruz, tú limpies mi vida y limpies mi corazón y me salves por completo. Señor, hoy te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido, Dios, que en este momento me lleves a volver a nacer espiritualmente y que a través de ello pueda tener una vida eterna. Padre, hoy te pido que seas mi Señor, que me tomes de la mano y que me lleves hasta la eternidad
a tu lado. Te lo pido, Señor, sin confiar en mis méritos, en mis obras, en mi religión, sino confiando solamente en lo que sucedió en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si esta mañana tú invitaste a Cristo a tu vida con un genuino arrepentimiento, si tú invitaste a Cristo a tu vida sin confiar en tus buenas obras, sin confiar en nada, sino solamente en la sangre de Cristo derramada por ti en la cruz, si en estos términos invitaste a Cristo a tu vida, Dios ha iniciado una relación personal contigo que va a durar por toda esta vida y por toda la eternidad. Me gustaría despedirme en este momento agradeciéndote a ti que hoy nos diste la oportunidad de enseñarte el Evangelio, de predicarte de Jesús. También agradeciéndote a ti que el día de hoy te conectaste para escuchar esta enseñanza y seguir aprendiendo a través de la palabra de Dios lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Me despido recordándote que tenemos nuestro espacio semanal el miércoles a las 9 de la noche, el versículo de la semana, y el próximo domingo a las 11 de la mañana nos volveremos a ver otra vez para otra predicación. Maranata, buen fin de semana.